Bueno, pues bienvenidos. Como podéis ver, aquí tenemos una fiel representación de lo que es el equipo de backends de V6. V6 es un nombre muy original, obviamente había una V5 y una V4 antes, así es como ponemos nombres por aquí. Yo soy Cabe, el de en medio, Felipe claramente reconocible y Raúl, que es el más listo, que no está hablando, que está aquí delante con nosotros. Y os vamos a contar un poco una historia, ¿no? O una cosa que nos ocurrió a principios de año, en el que, un poco ponernos en contexto, ¿no? Pues estábamos felizmente programando, ¿no? Es lo que nos hace felices a nosotros, a los bugs, estar ahí picando código, el resto de cosas son más coñazo. Y pues bueno, pues un día, ¿no? Como cualquier otro, vino nuestra PM y nos dijo: necesito que hagáis una funcionalidad nueva. Y nosotros, de puta madre, la hacemos y ya está arreglado. Picamos código, desplegamos en producción, todos felices, todo funciona. ¿Verdad que sí, Felipe? Fue genial, ¿no? Desplegamos en producción y de repente ¡pim! Empiezan a saltar alertas, nos llaman de guardia, incidente de la hostia. Pues, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Bienvenidos a esta charla, ¿no? De cambios paralelos en producción, ¿no? Un cambio silencioso, ya veremos si tan silencioso. Para 1.700 tiendas, ¿vale? Nosotros somos un equipo de Mercadona Tech que damos soporte a todas las tiendas físicas que tiene Mercadona, tanto en la península como en Portugal. Aquí, bueno, ante todo agradecer a los sponsors de la Crafters. Al final, si no fuese por ellos, no podríamos estar aquí contándonos esta historia. Y un poco que vamos a ver es, bueno, ¿por qué pasó esto, no? Porque nos la pegamos en producción, básicamente. Un poco qué soluciones nos planteamos, cómo lo hicimos. Veremos si fue tan silencioso. Spoiler alert, parece que no tanto. Y un poco unas conclusiones. Entonces, por daros un poquito de contexto, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de una aplicación que se encarga de controlar el stock en las tiendas. Aquí traigo un pequeño vídeo, ¿no? De las formaciones que nosotros hacemos a los usuarios de nuestra aplicación, donde básicamente, pues por ejemplo, la utilizan a la hora que estamos viendo la recepción de stock en una tienda. Aquí estamos viendo la aplicación, ¿no? Entre otras cosas, pues aquí están descargando los contenedores, recepcionando, cargando ese stock en la tienda. También se puede roturar, donar, autoconsumir, etcétera, etcétera. Al final, pues, es un proceso bastante crítico, ¿no? El controlar qué stock tiene. Ya cuando estás en un volumen de 1.700 tiendas, pues las cosas se ponen serias. Entonces, vamos. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien de aquí? Espero que sí, estamos en una Crafters, deberíais saberlo. Ayer hubo una charla que trató sobre este tema, que es código legacy. Un poco... alguna voz, que es primera charla de mañana, acabáis de tomar un café. ¿Alguien tiene que tener alguna opinión sobre qué es código legacy? Para mí es el que ya no te atreves a mantener, porque ya la gente no se atreve a tocar fácil, ¿no? Vale, vale. ¿Alguna...? No es código que no está diseñado para testearlo. Vale, también me gusta esa definición. Todo lo que lleve más de un mes tirado en producción. Vale, bien, bien. Esa también me gusta por ahí. Diría que hay tres condiciones. La primera es que aporta valor, la segunda es que no lo entendemos bien, Vale. la tercera es que lo necesitamos cambiar. Vale, me gusta por dónde va por ahí, ¿no? Una vez se ha escuchado un poco que puede ser código viejo, aunque puede que lleve un mes ahí, pero a lo mejor para nosotros ya es código viejo, ¿no? Código que lleva ahí X tiempo. En nuestro caso no era código tan viejo, ¿vale? Código más viejo que esta aplicación se arrancó hace unos 3 años. En 3 años puede pasar muchas cosas, pero en principio tampoco es tanto tiempo. No estamos hablando de típica aplicación que lleva 20, 30 años ahí funcionando, que ahí sí que nadie sabe qué demonios está haciendo así, en COBOL o cosas extrañas. No, ese no es nuestro caso. Algo he escuchado de testing por ahí también, ¿no? Tenemos aquí la frase famosa de Michael Feathers de el código. Para él, el código legacy es código que no tiene test. Este hombre, el autor de Working with Legacy Code, pues algo sabrá de Legacy Code, ¿no? El hombre. Pero nuestro código estaba totalmente testeado. Teníamos test en principio para todos los casos de uso que estábamos cubriendo y aún así nos la pegamos. O lo considerábamos código legacy. Aquí viene un poco el quid de la cuestión, ¿no? Era código que realmente no teníamos ni puta idea de qué hacía. ¿Vale?
era código que al final lo hicieron personas que ya no estaban en el equipo, bien porque se habían movido en otros equipos, bien porque ya no se encontraban en la organización. O luego la parte del testing, bueno, sí, habían test, pero habían suites de test de miles de líneas de código. Yo no sé vosotros, yo eso no me atrevo a leerlo. O el momento que tienes una range que no te cabe ya en la pantalla, ya, cuando vas por el final no te acuerdas que habías leído al principio, ya no sabes qué demonios estás ahí testeando. Y claro, y esto, aquí viene un poco el quid de la cuestión, ¿no? Era código que no había evolucionado con el cambio de contexto que habíamos ido sufriendo en esos 3 años. Al final, el contexto inicial que tenía el equipo cuando esa aplicación se lo daba soporte a 1, 2, 3, 4 tiendas no tiene nada que ver cuando ya estás en toda la cadena, básicamente. Entonces, bueno, lo que contaba, ¿no? Al principio se empezó con 5 tiendas, un poco el MVP para ver cómo iba evolucionando y tal, pero ahora ya estamos en 1700. Ahí estamos ya en otra liga, estamos hablando de otra cosa. Entonces, nosotros poco a poco, era un código que en principio no pedía mucho, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha hecho esto alguna vez? ¿Quién no ha hecho esto? En plan, va, si pongo un if aquí más, salgo. Pasan unos meses, un trocito aquí más y ya está, lo tengo niquelado. Y acabas, llega un día, ¿no? Que te encuentras con una montaña de mierda, porque es lo que es pura mierda. Y no sabes qué hacer ya con eso, no sabes cómo tratarlo. Era tan complejo, el desastre era tan grande que, por ejemplo, aquí vamos a hablar mucho del contexto ya de contenedores, ¿no? De esos contenedores que vienen del camión, los descargamos, recepcionamos tal y de cual. No sabíamos en qué estado estaba un contenedor. No. O sea... asumíamos cosas en base a fechas, en base a estados random. Había que hacer una combinatoria de campos para saber en qué estado había estado previo y demás. Eso era un follón cuando teníamos que hacer una investigación, etcétera, etcétera. En la capa analítica. Claro, tú sumas todo eso y te dicen, ¡guau! Quiero una nueva feature aquí. Pues ya el culo se te pone prieto. Y dices, hostias, esto se complica. Y ahí está un poco el tema, ¿no? Que había que cambiarlo. Nosotros teníamos un roadmap y sabíamos ya que había que iterar ese código. Ese código había estado funcionando hasta ahora, había funcionado bien, pero ya con todo el contexto nuevo que habíamos adquirido en este tiempo, sabíamos que necesitábamos meterle cambios ahí. Entonces, tira para atrás. Había que hacer nuevas funcionalidades, entonces decidimos parar un poquito las máquinas, darle una pensada y ver cómo afrontábamos este problema. Bien. Bueno, antes de ponernos directamente a tirar código, ¿no? Tuvimos varias reuniones de análisis sobre lo que queríamos hacer, el scope que queríamos con todo este refactor, ¿no? Y bueno, pues entre todas estas reuniones nos propusimos unos objetivos. También, bueno, comentar que el dar este paso atrás para volver a rehacer las cosas lo hicimos en un momento en el que el equipo ya tenía mucho contexto sobre todo esto y entonces era mucho más fácil poder decir, vale, ¿cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto... Bueno, spoiler. Uno de los primeros objetivos que nos pusimos, que fue el más ambicioso de todos, era no causar ningún tipo de problema con todo esto. ¿Qué ocurrió aquí? No, fue de puta madre, sí. Bueno, pues no lo conseguimos. De esto hablaremos un poquito más adelante, sobre todo de pues, qué ocurrió y qué impacto tuvo. También queríamos, con todo este refactor, que solo fuese un cambio de código, no de funcionalidad. No queríamos que el scope de todo el refactor se nos fuese en el camino en lo que cambiamos código viejo por código nuevo, meter más cosas y complejizar más todo el proceso. Esto fue algo que tuvimos claro desde el principio y lo conseguimos. Luego, también de las principales causas, o sea, de las principales razones por las que queríamos hacer todo esto, era porque toda esta parte del código nos provocaba muchos problemas y queríamos básicamente bajar el número de problemas que teníamos de toda esta parte al acabar, ¿no? Esto también lo conseguimos, de hecho... Sí, teníamos un problema o veníamos teniendo un olor de cada vez que había que hacer una investigación de algún evento que había ocurrido, era un infierno. Sí, sí. Y todas las semanas teníamos problemas relacionados con contenedores, con las recepciones, con tal. Y de hecho, desde que acabamos el refactor, todos estos problemas desaparecieron mágicamente. También, bueno, queríamos medir de alguna manera que mejorábamos la calidad del código. Esto es un poco difícil, pero bueno, consideramos que lo hemos conseguido. Luego os enseñaremos un cachito de código donde creemos que se ve bastante claro.
También, bueno, yo creo que la principal motivación de todo esto era que queríamos iterar mucho toda esa parte del producto y para poder hacerlo rápido, o sea, queríamos preparar el camino para poder iterar rápido, ¿no? Y añadir nueva funcionalidad. Esto más de lo mismo, de hecho con el refactor muchas cosas que queríamos meter en el producto vinieron de gratis, solo con darle una buena pensada y una buena solución a todo el tema. Luego también queríamos, bueno, como ha comentado Cabde, toda la parte analítica era un caos y cada vez que teníamos un problema era muy difícil realmente encontrar las soluciones o las causas de lo que estaba pasando. Entonces queríamos mejorar toda esta parte analítica y lo conseguimos. Sí, además nosotros pensamos que la capa analítica muchas veces la utilizábamos para definir cuál es nuestro roadmap. Entonces si esa capa analítica está rota, puede implicar que nuestro roadmap se vaya por un camino que no queremos. Totalmente, totalmente. Además también todas nuestras métricas la utilizaba un equipo de soporte que tenemos y en base a esas métricas podían ver ante llamadas de tiendas con problemas o lo que sea, pues cómo solucionar los problemas antes de incluso escalarlos a nosotros. Entonces era una parte muy importante. Luego también queríamos, bueno, pues dar un poco de visibilidad al resto del equipo sobre cómo íbamos, porque al ser una tarea tan técnica, realmente es difícil, ¿no? que el resto del equipo no técnico sepa cómo vas, porque claro, tú dices que estás ahí haciendo cosas y es muy difícil, ¿no? Pero sí que nos lo propusimos y después de hacer el refactor estuvimos hablando con el equipo y parece ser que más o menos sabían por dónde íbamos, un poquito una olora, ¿no? de qué problemas teníamos, en qué estado estábamos. Luego también, bueno, después de haber acabado, pues nos dimos cuenta de que realmente esto no fue solo un refactor, porque, bueno, esto va un poco... Vale. Porque también aprovechamos para introducir cosas bastante chulas. Sí que es verdad que ya teníamos algunas, ya, pues bueno, estábamos haciendo nuestros pinitos con la arquitectura hexagonal, seguíamos Solid, teníamos ciertas cosas bastante guays, o sea, con todo esto era que el código, como os comentaba Cabde, no era lo peor que os podéis imaginar, sino que ya había cositas. Pero bueno, como con todo el contexto que ya teníamos sobre nuestro producto y sobre lo que estábamos haciendo, pues decidimos empezar a introducir DDD, ¿no? Y también pues con DDD viene un mogollón de cosas, no solo definir el dominio, que es complicado, sino también toda la parte técnica, que también pues, nos llevó un tiempo de aprendizaje y de coger pues, un poquito el ritmo, ¿no? Esto se verá reflejado en el tiempo, que del tiempo también hablaremos más adelante. Luego lo que os comentaba de la comparación en el código, esta era una de nuestras acciones, en concreto la acción del cron job, que del cron job os hablaré más adelante, que básicamente es la fuente de entrada de los datos que nos llegaba a nuestro sistema, ¿no? Luego os explico más en detalle, pero no quiero que os fijéis en el código, sin más, es simplemente pues, que cojáis una olorada de que pues, aquí accedemos a base de datos, estamos acoplados a muchas cosas. Y bueno, las líneas de código de toda esta acción, pues como podéis ver, todo lo que hacíamos aquí, empieza aquí, sigue aquí, continúa y por aquí, ¿vale? Hay muchos modelos diferentes de bases de datos por ahí, hay muchos acoples, muchas dependencias, no hay nada extraído. Bueno, teníamos una clase por ahí, pero... Servicios externos, llamadas de Efectivamente, teníamos de todo, ¿no? Entonces esto se ha convertido en esto. Como podéis ver ahora en nuestra acción, pues básicamente se dedica a orquestar un poquito las llamadas y toda la lógica y todo lo importante pues está donde debería estar, que es ahí en las partes profundas del dominio. Y como podéis ver, pues la legibilidad mejora y bueno, para un poquito tal. Vale, bien, esto es, no sabía muy bien dónde meterlo, pero tenía que meterlo. Son nuestras métricas de despliegues al mes que hacemos, bueno, solo de nuestro equipo, de nosotros tres. Y como podéis ver en los meses del refactor, que hablaremos del tiempo y de todo lo que tardamos, pero el esfuerzo y el número de PRs que hicimos, que fueron en torno a 500 en 3 meses, 500 despliegues a producción, que bueno, pues es algo que mola mucho, desplegar 500 veces a producción, ¿o no? Señorito de ahí. Y bien, entonces, ahora, ¿cómo lo hicimos, no? Entramos un poquito más a detalle técnico. Todo el tema de los cambios paralelos, ¿vale? Perdón porque me confundí al... Vale, el tema de todo esto de los cambios paralelos era que, de hecho, fue uno de los mayores retos que tuvimos con todo este refactor, porque, bueno, para quien no conozca cambios paralelos, es una manera de hacer breaking changes sin romper nada, ¿no? De manera que puedas mantener
tu funcionalidad nueva y la vieja funcionando a la vez, puedas hacer un switch entre cada una de ellas en el momento en el que tú quieras y además mantengas la integridad de los datos, ¿no? Esto era pues, de las cosas más complejas que tuvimos que hacer, el mantener esa integridad de los datos y poder hacer el rollback. Y de hecho, pues por todo eso es lo que os voy a explicar ahora. Sí, de hecho, teniendo ya 1.700 tiendas, pensad que las ventanas de mantenimiento ya pasan a ser inexistentes. Porque tenemos tiendas que a las 5 de la mañana están trabajando, otras que están hasta las 2, 3 de la mañana, los domingos también hay tiendas que abren, o sea que se complica la cosa. Y que bueno, parar rotativas para introducir cambios pues no es algo que mole mucho. Entonces, bueno, a partir de ahora, porque lo sepáis, el código viejo se verá como en rojito y el código nuevo en verde, ¿vale? Entonces, lo que os hablaba, el cron job, la entrada de los datos. Básicamente, nosotros somos Mercadona Tech y la fuente de los datos lo tiene Mercadona tradicional, ¿vale? Verlo como una empresa externa, una fuente externa de los datos. Entonces nosotros teníamos un cron job que se iba trayendo los datos de los contenedores a nuestro sistema y los iba guardando. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues hicimos un nuevo cron job, ¿no? Y entonces, simultáneamente se estaban lanzando los dos, el nuevo y el viejo, y el viejo guardaba los datos en los modelos viejos de base de datos y el nuevo en los modelos nuevos de bases de datos, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a tener la diferencia. Con esto no hay problema porque pueden estar trabajando en paralelo y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que aquí, bueno, vamos a diferenciar un poco el approach que seguimos con el código de escritura versus el código de lectura porque cambia un poquito. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, toda esta primera fase que os voy a comentar es un poco como hacer el cambio en la sombra, ¿no? Sin que ni nuestra aplicación de nativos se enterase, sin cambiar endpoints, sin que los usuarios se enterasen, nada. Es solo parte de backend. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar al nuevo código de escritura desde el código viejo de escritura. Mediante una flag en el código viejo de escritura, lo que hacíamos era replicar los cambios que hacíamos en los modelos viejos de base de datos en los modelos nuevos de base de datos. ¿Esto para qué? Pues para ir poblando la base de datos y que fuesen estando iguales, ¿no? Después de esto, llamábamos al código nuevo de lectura desde el código viejo. ¿Esto por qué lo hacíamos? Porque realmente, lo que os digo, ni cliente tenía cambios en los endpoints, ni absolutamente nada. Y nosotros seguíamos devolviendo el código, o sea, lo que nos devolvía el código viejo de los modelos viejos lo seguíamos devolviendo para eso, para que no hubiese cambios, ¿no? Pero, ¿por qué llamar al código nuevo de lectura? Bueno, esto lo hacíamos porque cuando llamas al código viejo y al código nuevo, puedes comparar los datos que te devuelve uno y otro y saber si estás yendo en la dirección correcta o si tienes inconsistencias. Entonces, hasta aquí es lo que os digo, la primera parte, que es cuando empezamos un poco el análisis, ¿no? El análisis para saber que la consistencia de los datos era pues, consistente. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Mediante métricas y alertas, ¿vale? Al final, vale, teníamos Metabase, métricas y alertas también asociadas a esas métricas que en el momento en el que detectaban inconsistencias en los datos, pues nos lo decían, ¿no? Si un contenedor tenía un estado y el mismo contenedor con el mismo ID tenía otro estado diferente, pues nos saltaba una alerta y decíamos, vale, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Luego también lo que os comentaba de los endpoints de lectura, cuando nos devolvían información diferente, pues también nos saltábamos una alerta y así podíamos ir revisando a ver qué pasaba, encontrando corner cases. Bueno, aquí el señor se estuvo pegando unas buenas semanas con nuestra querida PM. Con nuestra querida PM, que menos, o sea, tener un buen PM que pilote SQL es puro oro, porque este análisis sin ella hubiese sido un infierno. Y lo fue aún así, pero podría haberlo sido más. Con esto estuvimos semanas analizando, porque claro, ponte a rascar todos los corner cases. Bueno, no solo descubrimos cosas que nuestro código nuevo no cumplía, no cubría el flujo, sino que descubrimos bugs latentes que no... del código viejo que no funcionaba bien y gracias a que el código nuevo sí que lo hacía, lo pudimos ver. Entonces, bueno, ahora que ya estamos en el punto de decir, vale, nuestros datos son consistentes, sabemos que todo lo nuevo tiene lo mismo que lo viejo, pues ya sí que empezamos a cambiar contratos, a cambiar endpoints y a hacer todo el paradigma de cambio con la gente de nativa, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue llamar al código viejo de escritura desde los nuevos endpoints, ¿vale? Ahora aquí ya no teníamos flag nosotros porque nuestro código estaba validado y la flag pasa al lado del cliente, de tal manera que nativos, en caso de que vaya mal, pueden desactivar esa flag y volver a llamar a los endpoints viejos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Lo mismo, mantener la consistencia y la integridad de los datos, porque
Si desde el código nuevo de escritura no llamas al viejo de escritura y quieres hacer rollback, no puedes porque tus datos no te sirven. Luego añadimos los nuevos endpoints de lectura, que aquí no necesitábamos llamar al código viejo porque ya sabíamos que funcionaba. Y lo mismo, con flag en cliente, ¿no? Y luego, por último paso, borrar todo lo viejo, que os podéis imaginar después de meses cómo teníamos nuestras acciones con código viejo y nuevo, cómo teníamos todo. Esto nos dio muchísimo placer. Este señor, cuando borramos el cron job, se pilló una semana de vacaciones para celebrarlo. Y nada, luego ya quedó todo limpito y todo funcionando y aquí nadie ha sabido nada. Seguro que Pero nadie bueno. ha sabido nada. Me vengo aquí porque si no, creo que tapo. Nadie ha sabido nada. Bueno, ¿quién ha tenido que estimar en su equipo alguna vez? No sé si quizás os sentís un poco identificados con nuestra viñeta. Estimar es timar. Literal, ya te lo está diciendo la palabra, ¿no? No hay que hacer más análisis. El problema es que hay veces que, aunque no quieras, tienes que estimar. O sea, de alguna forma tú tienes que dar un feedback de algún stakeholder de mira, te voy a tardar esto. Y nosotros sabemos estimar muy bien, ¿verdad, Felipe? Sí, estupendamente. Estimamos de puta madre. Dijimos que esto en 2 semanas estaba. Estaba chupado, esto era nada. 3 meses, ¿vale? Estuvimos 3 meses haciendo esto. No sé por qué no nos cortaron la cabeza, pero bueno, estamos vivos, estamos bien. Al final, cuando estimas hay mucha incertidumbre, vas a errar, ¿no? Pero aunque sea un rango tienes que dar o de alguna forma tienes que dar alguna aproximación. Siempre hay mucha incertidumbre no solo en lo que estás haciendo, porque al final, lo comentaba yo al principio, ¿no? Era código que nadie entendía. Pues si no lo entiendes, ¿cómo vas a estimar en cambiar algo que no sabes lo que hay ahí hasta que no analizas qué demonios hay ahí? Y luego el día a día se te come a veces. En el día a día van a salir incidentes, van a salir otros marrones, alguien quiere que vayas a 20 reuniones y tú no sabes por qué. Y eso se te va comiendo el tiempo poco a poco. Luego nosotros teníamos la peculiaridad de la fuente de la verdad externa, como comentaba Felipe. No éramos nosotros, entonces había que estar sincronizándose constantemente con un tercero, entonces teníamos problemas de, vale, pero es que si el código viejo es el que me está cambiando este estado de este contenedor, el código viejo no tiene que hacerlo porque si no me la está jodiendo o a la inversa y demás. Y eso añade un poquito más de complejidad. Bueno, nos pasó también que el código nuevo iba mucho más rápido que el viejo y el ir más rápido provocaba inconsistencias también. Ay, la dura vida. Y claro, pues alguna nos comimos. Alguna nos acabamos comiendo, efectivamente. Provocamos 11 incidentes, ¿vale? Un poco para dar contexto, ¿qué consideramos incidentes? O cualquier alerta que salte en nuestro sistema de alerting o alguna llamada de alguna tienda que le esté bloqueando su proceso, lo consideramos una incidencia, ¿vale? Por suerte, en general, fueron incidencias de poca envergadura, excepto un par, que son las que vamos a comentar, ¿vale? Nos abren un problema aquí en nuestro bot de Slack de, oye, que los contenedores que vienen de la lonja de pescado que no aparecen en la aplicación, que no están aquí. No puedo manejarlos, no puedo descargarlos, no puedo hacer nada con ellos. Y nosotros, ¿qué? Debo decir que al menos dentro de lo que cabe no fue tan grave, ¿vale? De 1.700 tiendas afectamos a 19 y de 900.000 contenedores a la semana que manejábamos fueron 19 también. ¿Alguien conoce este principio? El principio de Chesterton o de la valla de Chesterton. A lo mejor nadie lo conoce. Una persona va al campo y de repente se encuentra una valla en medio de la nada y dice, uy, ¿por qué coño hay una valla aquí en medio del campo? No tiene ningún sentido. Coge y la quita. Y ya está. Al día siguiente llega y se encuentra que su huerta, donde tenía ahí sus lechuguitas, se la están comiendo el ganado del vecino porque esa verja estaba para impedir precisamente que las vacas se comiesen ahí su lechuga. Aplicado al desarrollo del software es cuando hay algo en el código y no entiendes el por qué está, no lo quites porque sí. Porque seguramente está por algo. Más cuando te enfrentas al código legacy. Normalmente el código legacy ha sufrido ya muchas iteraciones, ha pasado por muchas manos, ya ha tenido muchas incidencias y ese código suele estar ahí porque ha evitado alguna incidencia o ya te lo has pegado y lo has solucionado así.
Nosotros llegamos, vimos un código que, de hecho, creo que era un bucle for, sinceramente, que en vez de hacer un for por un array, decimos, esto ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no por este otro? Esto no pasa nada. Los tests eran todos verdes y eso provocaba que no apareciesen un tipo de contenedores. Y ahí viene un poco el problema, ¿no? La incertidumbre. No conocíamos el código antiguo, vimos eso, no nos planteamos por qué estaba ahí, lo quitamos o lo cambiamos, la comes. Incidente. Nos salta una alerta de que se está degradando los tiempos de respuesta. Como os ha explicado él, contenedores es el gran core de esta aplicación. Estábamos duplicando el uso de la base de datos prácticamente y nosotros ahí tan felices y ni nos lo planteamos. Sí, es súper chulo decir, Aquí, bueno, vamos a duplicar y a leer y tal. Aquí se ve un poco pequeñito, ¿vale? Ahí a la derecha, pero bueno, llegar al techo no es buena señal. Veníamos ya con unos avisos ahí y llega un día que llegamos a planicie directamente. Eso implica que la base de datos ya no daba para más. Nos llamaron que la aplicación iba lenta y nosotros, oh fuck. Esto pasó porque no teníamos esta parte alertada. Justo acabamos de tener una charla sobre observabilidad, pues esto no lo teníamos alertado. Visto a posteriori parece muy evidente, pero en el momento, pues mira, no lo pensamos y nos la comimos con patatas y además luego nos forzó a hacer un mantenimiento que ahí sí que causamos downtime para aumentar recursos de nuestra extensión de base de datos. Uy. Vale, pues eso era un poco todo lo que queríamos contar. Os doy unas conclusiones, ¿no? Unas ideas al final que queremos que os quedéis o aprendizajes que nos hemos llevado un poco de este camino, ¿vale? Estuvimos 3 meses, como ya hemos contado, 3 meses, donde tuvimos que decirle al producto, no vas a sacarte más features, tenemos que atacar esto, porque si no, corremos el riesgo de pegárnosla, de llegar un día y la cadena entera caída. Además de que ya teníamos ciertas oloras de este código está provocando que ese análisis no sea correcto, nos cueste analizar las incidencias, ese cron, a veces había un poco de miedo de que si fallase no nos trajesen los contenedores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hicimos un análisis, ¿no? De hasta en qué punto, ¿no? Ya vale la pena parar maquinarias y hacer esto. Llegados a este punto es un poco un fracaso a nivel de ingeniería, porque esto es que no se ha sido lo suficientemente profesional a lo largo del tiempo. Íbamos añadiendo ese parche sobre parche sobre parche que ha provocado al final esta bola de mierda. Y bueno, pues eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y entonces meterse en un fregado así solo vale la pena si de verdad estás añadiendo valor. Y con valor me refiero a valor económico, básicamente. O sea, si esto vale la pena, si te va a reportar más beneficios o menos pérdidas que seguir para adelante y seguir sacando nuevas features. La comunicación en todo este proceso es clave, tanto con el resto del equipo como con el resto de stakeholders. Nosotros la cagábamos con las estimaciones, muy fuerte, y tuvimos la suerte que, bueno, luego fuimos rectificando poco a poco y ya fuimos más realistas, fuimos explicando en todo momento cómo iba el proceso, en qué paso estábamos y demás. Porque en el momento que tú dices, no, esto en una semana está, pues en 2 semanas estáis haciendo ya esta feature. Y tú, a ver, para un segundo, ¿no? O no, ya lo tenemos ya, pero ahora hay que borrar todo ese código viejo porque eso forma parte del refactor, si no estamos otra vez en las mismas, en las que volvemos a dejar una montaña de deuda técnica que nos volverá a pegar luego más adelante. Entonces, somos ingenieros, eso de hablar nos cuesta mucho, pero hay que hacer un poco el esfuerzo y hay que aprender, ¿no? En estos casos donde la comunicación es difícil, desenvolverse y ser totalmente transparentes con lo que estamos haciendo. Luego, no vale ponerse a picar el código como un loco, es lo que más nos apetece, en plan, buah, refactor, ya nos podemos cargar esto, vamos a picar, a ver cómo queda tal. No. Nosotros hicimos un análisis previo de qué es lo que queríamos hacer, nos marcamos una serie de objetivos para tener muy claro. Incluso es un gran momento para ya cuando lo tienes claro hacer algún spike, ver cómo quedaría, y luego ese spike fuera, ver si vale o no, y ya te lo tiras de verdad. Entonces, pararse un poco, ¿no? Ver cómo encaja todo este refactor en todo el equipo. Muy importante lo que comentaba también Felipe es el scope del refactor ya es bastante grande de por sí. No, añadir nueva funcionalidad, o esa funcionalidad que habíamos prometido que vamos a hacer en el futuro,
solo hubiese añadido complejidad y hubiese alargado aún más el proceso. Eso ya vendrá después, no es el momento ahora de hacerlo. Y luego la observabilidad es clave. Es decir, ¿por qué nos la pegamos con la base de datos? Porque no lo tenemos observado, básicamente. No teníamos una alerta que nos estaba avisando de que esa instancia estaba llegando ya al 100% de la CPU. Porque en esa gráfica antes no se veía, pero no. Ya venía una semana o dos antes que eso estaba dando avisos de cuidado, cuidado, cuidado y pim. Al final, nuestra observabilidad es nuestro feedback loop primero. O sea, no solo esas alertas tenemos, nos montamos nuestras propias alertas, como comentaba Felipe, para saber, oye, ¿es consistente estos datos nuevos que tengo con los viejos? Al final, o sea, con 900.000 contenedores al día, con sus correspondientes productos, con sus cambios de estado, eso es inviable. Irte tú y mirar, a ver, ¿esto tiene buena pinta? No, no, no. O sea, nos montamos una serie de alertas en el código para saber si había inconsistencias, mandábamos métricas a BigQuery de todos los contenedores que nos íbamos trayendo, todos los datos, y hacíamos comparaciones de esos cambios de estado entre el mundo viejo y el mundo nuevo para ver si había mismatch y ya poder hacer análisis. Sin eso, esto hubiese sido imposible porque no hubiésemos sabido si íbamos por el buen camino o no, y hubiésemos llegado un día, activábamos la flag y eso nos hubiese explotado en la cara, pero 100% seguro. Y ya por último, como última conclusión, disfrutad del proceso. Es un momento muy bonito en el que ya tenéis mucho contexto del problema que estáis intentando resolver, ¿no? Ya tenéis expertos del dominio al lado, alguien los que podéis preguntar mucho, ya sabéis cómo no hay que hacerlo y tenéis la oportunidad de tener un greenfield, ¿no? y de implementar lo nuevo, aprender muchísimas cosas, implementar. Es el momento de quizá de hacerte spikes, probar cosas nuevas y demás que crees que pueden encajar mucho en la solución y intentar buscar ya por fin algo con lo que puedas dormir tranquilo todas las noches. Y eso es todo. Yo tengo una pregunta, bueno, dos, es por qué se llegó a este spaghetti code que era imposible modificar y luego qué cambio cultural, porque muchas veces se dice que, bueno, pues todo a tirar, haces un nuevo código, pero en 3 años tienes la misma mierda otra vez. ¿Qué ha cambiado en la empresa? Que eso no va a suceder otra vez. O sea, ha cambiado a nivel de tenéis más training, ha cambiado la cultura por XZ, hay menos presión de, por ejemplo, igual teníais el código de mierda porque igual había mucha presión porque queríais lanzarlo a las 1700 tiendas y empezáis a meter ifs y todo ahí sin hacer un código bueno, no sé cuál, eso, ¿cómo llegasteis a eso y qué habéis hecho para que no vuelva a suceder? Vale, o sea, bueno, la presión siempre está ahí. ¿Vale? También es parte de la función de stakeholders o de tu PM de ir dándote faena que tienes que hacer, ¿no? Y ya es un poco tú el que tienes que decir, paramos un poco. Ese código no nació como spaghetti code como tal. Al final ese código cuando nació cumplía en su contexto, tenía todo el sentido del mundo. Y sí que se estaba en una fase mucho más de explore, donde se estaba construyendo un proyecto desde cero, una aplicación desde cero, sí que se quería ir rápido a esas 5 primeras tiendas que habían para ir validando poco a poco si lo que se estaba construyendo tenía sentido o no. Entonces, yo creo que en ese contexto estaba totalmente justificado ese código que se hizo. El problema fue, ya cuando esa idea quedó validada, no volver atrás. ¿Vale? Ya ese primer Spike, ese primer MVP, ¿no? Que podemos hablar, se quedó ahí quieto, nadie se lo replanteó, no se le pegó una pensada y se fue, vale, pues esto ya está terminado. Y tiramos patada para adelante, ¿no? Luego ya, poco a poco, cuando se consiguió que ese MVP tuviese como la funcionalidad mínima que se consideraba necesaria para hacer el resto de la expansión, fuimos expandiendo y con la expansión al abrir nuevas tiendas, cada tienda tenía contextos nuevos que al principio se desconocían. Por ejemplo, al principio no teníamos contenedores de lonja, por ejemplo. No teníamos tiendas que recibiesen contenedores de lonja directa, que se le llama. Entonces, claro, pues ahí se añadió un parche. Luego, al principio no se podían descargar contenedores, no existía ese proceso. Ahí se añadió otro parche, ¿no? Y ese parche sobre parche, yo considero que ahí es un poco donde vino el problema real. Que en esos momentos quizá hubiese sido más sencillo, cuando no era tan grande, decir, vale, espera un segundo, que a lo mejor esto ya no tiene el sentido que tenía. Lo que pasa es que en ese momento no dolía tanto. Al final, ¿cuándo dolió?
cuando veíamos que o lo tocábamos o corríamos el riesgo de perjudicar esa expansión o incluso de pararla. Porque si se nos caía ese código, que era el core, ahí nos jugábamos el negocio. Entonces, el problema, o sea, a nivel cultural siempre se ha tenido claro, o bastante claro, de el Spaghetti Code, pues mierda, ¿no? Hay otras formas de hacerlo, pero ya cuando estás más en un contexto más de expand o de extract, en el explore tenía todo el sentido, pero se transicionó a un expand y se siguió trabajando como si fuese un explore. Y el no hacer esa transición trajo esto, básicamente. Y que bueno, que igual este código a día de hoy está estupendo, pero en un mes volvemos y vuelve a ser la misma mierda de antes, que eso nunca lo sabes. Me preguntáis, ¿cambian igual las formas de trabajar ahora? Sí, a ver. vuelva a suceder, tipo. A ver, yo creo que también ha habido un cambio cultural en la empresa a nivel técnico. Como que también la empresa, creo que desde hace un tiempo, ha decidido dar un pasito hacia adelante a mejorar técnicamente y hacer las cosas de cierta manera. Y creo que es lo que dice Capde. Hasta el momento no pedía pan ese código, y cuando ha pedido pan, pues ha sido el momento perfecto porque teníamos contexto, habíamos mejorado técnicamente y era como el momento perfecto para hacerlo. Al principio la empresa era más como un contexto más de startup, por decirlo de una forma, ¿no? Todo era nuevo y había que montar pues, la tienda online, la logística que había detrás y demás, y ahí sí que había pues cierta prisa en al final, pues cuando antes lo montes, antes te vas a poner a vender y cuando antes vendas, pues cuando antes tengas ingresos mejor, ¿no? Pero ya ahora sí que hemos tenido una transición de, vale, ya no somos una startup, ya somos una empresa grande y ahí sí que ha habido un cambio cultural también a nivel de ingeniería de ya no todo vale. Ya hay que, las cosas hay que pensarlas un poco y al final un poco un mantra que decimos es que la calidad no es discutible. A nivel de, bueno, yo es que me he perdido el principio de la, igual lo habéis explicado, perdona, pero a nivel de testing, ¿cómo lo habéis enfocado? Entiendo que la parte nueva, supongo que habéis hecho TDD, me imagino. ¿Habéis hecho test del legacy que teníais para, o no lo habéis modificado y vais solo con lo nuevo? El legacy ya tenía test, o sea, sí que estaba testeado, o sea, TDD sí que es algo que se ha hecho aquí siempre. Entonces, o sea, nosotros tomamos el approach de outside in, pero desde la capa de aplicación, ¿vale? No desde los controladores. Entonces, tenemos test unitarios a esa capa y luego todas las capas de infraestructura tienen sus test unitarios y luego solemos tener un test de integración que nos cubre todo el flujo. Y luego también hemos tenido movidas con end-to-end, contract testing y demás, que estuvo muy interesante. O sea, tuvimos un incidente provocado por estas manitas. La comunicación es clave, ¿no? Es uno de los apartados que he dicho. Pues bueno, hay que comunicar, pero luego también hay que entender que estás comunicando. Yo un día tranquilamente sentado, viendo el Jira y digo, uy, este endpoint ya no se usa. Me lo puedo cargar, ¿no? Voy a ver las versiones de Android. Miro el rango de versiones de Android que tenemos desplegado. Sí, me lo puedo cargar. Me giro a nuestros nativos. Oye, esto me lo puedo cargar, ¿no? Sí, te lo puedes cargar. Yo, me lo cargo, para adelante. Todo. En nuestra estrategia de despliegues, ¿vale? Es cuando mergeas una pull request se va a lo que llamamos laboratorio, que son un set de tiendas productivas, pero que tenemos muy controladas, que hablamos mucho con ellos, saben que ya son de pruebas y que alguna vez algunas se van a comer más que el resto de tiendas, porque al final probamos en producción nosotros, es el mejor entorno donde se puede probar. Y luego ya se va, a las 24 horas se va al resto de las tiendas. El laboratorio todo fetén, todo de maravilla, a las 24 horas se autopromociona. Una llamada, oye, que no me va la aplicación. Otra llamada, otra, y es que no podía borrar ese endpoint, ¿vale? El rango de versiones nativas, yo creo que lo había mirado en el laboratorio, en estable no lo vi, o sí que lo vi y mi cabeza no funcionó, y nos la comimos. Y claro, ahí ya nos planteamos una estrategia de test de contratos, donde validábamos los contratos de backend con el front, con la aplicación nativa para que estas cosas no nos volvieran a pasar. Y luego nativo lo que hacía era moquear a capa de red para hacer test de interfaz de usuario, de ir clicando botones tal, y ver que los flujos se fuesen ejecutando, pero moqueando la capa de red. De esa forma, tanto los tests de contrato como los de nativos van folladísimos. Y no tienen los típicos problemas de los end-to-end que son flaky porque ese día la máquina no se ha levantado bien porque has tenido un problema de red, etcétera, porque el emulador no se ha cerrado bien, o cosas así.
una pregunta. El tema de cultura, en plan de al final habéis comentado lo de disfrutar del proceso, ¿cómo lo hacéis para no fliparse? En plan de, ostras, aquí podemos montar caja, esto puede ser a todo. ¿Cómo llegas al punto de nivel de, vale, yo tengo que hacer un reparto, tengo una fecha, quiero hacer cosas nuevas, pero no me quiero... A ver, pues en las reuniones que tuvimos al principio, ahí más o menos planificas, ¿no?, lo que quieres hacer y hasta dónde quieres hacerlo. Pero bueno, en general, a nivel de montarte un microservicio que se comunica con Kafka y te envía un mensaje y no sé qué y tal y esas movidas, creo que a nivel de empresa está bastante claro cómo hacer las cosas. Y si no, pues tenemos a nuestro maravilloso equipo de staff que te puede guiar en el proceso y ayudarte con la solución, ¿no? Al final yo creo que la mentalidad siempre es intentar hacer todo lo más sencillo que puedas y dentro de lo sencillo pues hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? No sé, yo creo que nunca se me ha ido la pinza así. Aquí es lo que comentaba él, ¿no? En la empresa tenemos un equipo de staff que un poco uno de sus objetivos es velar por la cultura de la empresa realmente. Entonces, sobre todo en las primeras fases iniciales de ese proceso, cuando hicimos ese análisis, el ver cómo lo planteábamos y un par de semanas primeras de implementación, una de esas personas se vino a nuestro equipo y estuvo con nosotros durante este proceso y un poco él dando su opinión, validando o dando sugerencias de, oye, lo que estoy haciendo tiene sentido, no tiene sentido, yo lo plantearé así, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien así a tu lado o una entidad como staff ahí a tu lado es una gran ayuda en estos casos. Y ahí sí que él es el primero que te dirá, ya aquí te estás flipando. Esto aquí es demasiado para lo que estás intentando resolver.